Conduces por el valle de Aylesbury en una gris tarde inglesa, pasando junto a setos y suaves ondulaciones de tierras de cultivo, y entonces la carretera empieza a ascender. La colina se alza de repente, casi de forma artificial, desde la llana campiña de Buckinghamshire. Y en su cima, de forma imposible, se alza un castillo, no una casa solariega inglesa, sino un palacio renacentista francés, con su piedra color crema brillando contra el cielo, sus torres y torreones traídos directamente del valle del Loira y plantados aquí, a 65 kilómetros al noroeste de Londres. Esta es la mansión Waddesdon. Si la visita hoy, recorrerá salas repletas de porcelana de Sèvres, alfombras de sabonería y muebles encargados para María Antonieta. Paseará por jardines impecablemente cuidados, admirará el aviario y tomará un té en la cafetería. La guía le hablará del barón Ferdinand de Rothschild, quien la construyó en las décadas de 1870 y 1880, un coleccionista culto, amante de la belleza y un anfitrión generoso. La casa reluce. Todo está en su lugar. Se siente atemporal, serena y aristocrática. Pero ese sentimiento es una construcción, porque Waddesdon nunca fue concebido para ser sereno. Fue construido como una máquina de poder, de aceptación, de supervivencia. Tras los muebles dorados y el césped impecable se esconde una historia más oscura y compleja. Una historia de dolor y exclusión, de trabajo invisible e influencia política, de antisemitismo y guerra, de una familia que podía comprar casi cualquier cosa excepto lo que más deseaba: la pertenencia incondicional. Esta no es solo la historia de una mansión. Es la historia de lo que la riqueza puede y no puede hacer. Trata sobre el desempeño de la legitimidad, el costo de la perfección y la fragilidad de la seguridad en un mundo que te sonríe mientras afila sus cuchillos. Volvamos al principio. Pero primero, si te gustan las investigaciones profundas sobre las historias ocultas de las grandes casas, el lado oscuro del dinero antiguo y el verdadero coste humano tras estas hermosas fachadas, dale a me gusta a este video, suscríbete y deja un comentario. Cuéntame, ¿qué otras casas de ensueño te gustaría ver descubiertas? Ahora, hablemos de Fernando. El barón Ferdinand de Rothschild nació en París en 1839, en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de Europa. Los Rothschild eran banqueros, no solo banqueros, sino el banqueros, la familia que había financiado gobiernos, financiado guerras y construido ferrocarriles a través de los continentes. A mediados del siglo XIX, había sucursales de los Rothschild en Londres, París, Viena, Frankfurt y Nápoles. Eran más ricos que la mayoría de los reyes. Pero Fernando no estaba destinado a sentarse en el centro de ese imperio. De niño, era enfermizo, enfermedades frecuentes, constitución frágil. Mientras sus hermanos y primos se preparaban para gestionar las operaciones bancarias principales, Ferdinand era suavemente marginado. Era culto, sí, pero no sería una figura influyente en el negocio familiar. Era el sobrio, el que podía permitirse ser excéntrico, artístico, un poco distante. Y luego, en 1866, todo se derrumbó. Fernando se casó con su prima, Evelina. Fue un matrimonio por amor, algo poco común en las familias dinásticas, y ella quedó embarazada al cabo de un año. Pero dar a luz, en 1866, fue una lotería. Evelina se puso de parto. Algo salió mal. Ella murió. El bebé murió. Fernando, a los 27 años, estaba destrozado. Se retiró. No del todo. Seguía relacionándose con los círculos sociales de los Rothschild y cumpliendo con sus obligaciones familiares, pero algo en él se quebró. Dejó de involucrarse profundamente con el mundo bancario. En cambio, se volvió hacia su interior, hacia los objetos, el arte, el pasado. Se convirtió en coleccionista, muebles, porcelana, manuscritos, joyas. Cosas hermosas. Cosas que no podían abandonarlo. Pero coleccionar no era suficiente. Necesitaba algo más grande. Algo que demostrara, quizás al mundo, quizás solo a sí mismo, que aún importaba, que aún pertenecía. Y así, a principios de la década de 1870, Ferdinand decidió construir una casa. No es solo una casa, es una declaración. Compró un terreno en Buckinghamshire, en un lugar llamado Waddesdon. No era una elección obvia. El terreno era agrícola, sin ninguna distinción. Pero había una colina empinada y accidentada, y Ferdinand vio en ella una oportunidad. Podría haber construido en el valle. Construcción más sencilla,
mejor acceso, más práctico en todos los sentidos. Pero Fernando no quería lo práctico. Quería lo visible. Quería lo innegable. Construiría su castillo en la cima de esa colina y todo el mundo a kilómetros de distancia lo vería. Contrató a un arquitecto francés, Gabriel Hippolyte Destailleur, y le encargó que diseñara algo espectacular, algo que pareciera sacado del Valle del Loira y transportado a Inglaterra. Destailleur accedió. El diseño era puro renacimiento francés, tejados empinados, buhardillas, torretas y mampostería ornamental. No se parecería en nada a las sobrias fincas de ladrillo georgianas o neogóticas de la aristocracia inglesa. Ese era el punto. Ferdinand no estaba tratando de integrarse. Estaba tratando de demostrar que un Rothschild podía hacerlo mejor, que la riqueza, el gusto y la cultura podían trascender el linaje y el nacimiento. Pero construir en la cima de una colina es complicado. Brutalmente complicado. La colina tuvo que ser reestructurada. Se movieron miles de toneladas de tierra. Se construyó una línea ferroviaria solo para transportar materiales de construcción por la ladera. Se importó piedra de Francia. Se contrataron los mejores artesanos de Europa. El proyecto duró más de una década y costó una fortuna, incluso para los estándares de los Rothschild. Y debajo de todo, literalmente debajo de la casa, Ferdinand construyó algo en lo que los visitantes de hoy rara vez piensan, un enorme sótano de servicio oculto. El sótano se extendía bajo toda la estructura principal, una fábrica subterránea de cocinas, lavaderos, despensas, almacenes y pasillos donde los sirvientes se movían sin ser vistos. Era una máquina diseñada para producir apariencia de elegancia natural, comidas que parecían surgir de la nada, chimeneas siempre encendidas, flores siempre frescas, habitaciones siempre perfectas. La casa, desde el principio, fue teatro, y Fernando era su director de escena y estrella. Waddesdon abrió sus puertas en la década de 1880 y, casi inmediatamente, se convirtió en una de las invitaciones más solicitadas de Inglaterra. Fernando organizaba fiestas de fin de semana, reuniones elaboradas, lujosas y cuidadosamente organizadas que fusionaban política, finanzas, cultura y aristocracia. Las listas de invitados parecían un quién es quién del poder victoriano. Ministros, diplomáticos, miembros del Parlamento, miembros de la realeza europea. Y, crucialmente, el príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII. El príncipe amaba Waddesdon. Venía a menudo, a veces con su esposa, a veces sin ella. Amaba la comida, el arte, las partidas de caza, la comodidad. Fernando se aseguraba de que todo fuera perfecto para él. Las habitaciones favoritas del príncipe siempre estaban listas. Sus preferencias eran memorizadas. Sus caprichos, anticipados. Pero estos fines de semana no fueron solo de placer. Eran trabajo, porque mientras los invitados admiraban la porcelana de Sèvres y paseaban por los jardines, Fernando y otros miembros de la familia Rothschild, presentes, mantenían conversaciones privadas y tranquilas. Conversaciones sobre inversiones ferroviarias, préstamos gubernamentales, finanzas internacionales y canales diplomáticos secretos. Los Rothschild no necesitaban gritar, no necesitaban exigir. Simplemente se hicieron indispensables. Conocían a todo el mundo. Tenían contactos por toda Europa. Podían mover dinero con mayor rapidez y discreción que cualquier gobierno. Y lo hacían mientras te servían el almuerzo en porcelana de valor incalculable en una casa que parecía de cuento de hadas. Esto fue poder blando en su forma más refinada. Waddesdon era un nodo de una vasta red invisible. Un lugar donde la influencia se ejercía no mediante la fuerza ni la ley, sino mediante la hospitalidad, el buen gusto y el acceso. La casa no era solo el refugio de Ferdinand. Era una herramienta, un activo estratégico. Y funcionó. Fernando se convirtió en un amigo de confianza del príncipe de Gales, una figura respetada de la sociedad inglesa, un hombre cuyas invitaciones eran muy apreciadas. Fue elegido para el Parlamento. Formó parte de juntas directivas de organizaciones benéficas. Realizó generosas donaciones a hospitales, escuelas y museos. Desempeñó el papel del perfecto caballero inglés, culto, generoso y con espíritu público, y lo hizo de manera impecable. Pero aquí está la pregunta que se cierne sobre todo esto. ¿De verdad lo aceptaron? ¿O solo aceptaron su dinero, su casa y su hospitalidad? Hablemos de las personas que hicieron que Waddesdon funcionara. Porque Fernando no cocinaba sus propias comidas, ni arreglaba sus propias flores, ni limpiaba sus propias habitaciones. No avivaba el fuego,
ni pulía la plata, ni lavaba los platos después de esas elaboradas cenas. Ese trabajo lo realizaba un ejército de sirvientes, entre 20 y 40 personas que vivían y trabajaban en la finca en un momento dado, dependiendo de la temporada y el número de huéspedes. Había una jerarquía estricta. En la cima, el mayordomo, el ama de llaves, el mayordomo. Debajo, lacayos, doncellas, personal de cocina, fregonas, mozos de cuadra, jardineros. En el nivel más bajo, las fregonas y los guardabotas, a menudo adolescentes, que realizaban el trabajo más duro y sucio. El sistema era rígido. No se hablaba con nadie por encima de la propia estación a menos que se hablara. No se usaban las escaleras principales. Se recorría los pasillos de servicio y el sótano, invisible, en silencio. Los sirvientes de mayor rango, mayordomo, ama de llaves, gozaban de cierta autonomía y respeto. Estaban bien pagados para la época, e incluso a veces recibían pequeñas pensiones al jubilarse. Pero los sirvientes de menor rango se levantaban a las 4 o 5 de la mañana, acarreando carbón, fregando pisos, vaciando orinales, lavando montañas de platos. Trabajaban 6 días y medio a la semana. Vivían en diminutas habitaciones abuhardilladas sin calefacción. No tenían privacidad, ni libertad y muy poco control sobre sus propias vidas. Y todo su propósito era ser invisibles. La casa se diseñó pensando en esta invisibilidad. El sótano de servicio permitía preparar la comida, lavar los platos y almacenar los suministros sin ser vistos. Los sirvientes usaban escaleras traseras y pasillos ocultos. Estaban entrenados para moverse en silencio, evitar el contacto visual con los huéspedes y desaparecer en cuanto terminaban su tarea. La ilusión era que la casa funcionaba sola, que el lujo simplemente sucedió, sin esfuerzo, naturalmente. Pero, por supuesto, no fue así. Cada comida perfecta, cada superficie reluciente, cada arreglo floral fresco era el resultado de horas de trabajo agotador e invisible. En su mayoría, realizado por mujeres jóvenes de familias trabajadoras que no tenían otra opción. Para ser justos, Ferdinand era considerado un empleador decente para los estándares de su época. Pagaba relativamente bien. No toleraba el maltrato físico del personal. Construyó viviendas dignas para quienes trabajaban al aire libre. Pero también tenía poder absoluto sobre la vida de estas personas. Podía despedirlas a su antojo. Controlaba sus referencias, lo que determinaba si podían conseguir otro trabajo. Decidía sus horarios, sus funciones, sus condiciones de vida. Y cuando esos sirvientes envejecieron, enfermaron o simplemente se agotaron, la mayoría desapareció del registro. Desconocemos sus nombres. Desconocemos sus historias. Lo que sabemos es esto: la belleza de Waddesdon, su elegancia, su reputación, todo fue construido sobre sus espaldas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque Fernando, a pesar de toda su riqueza, poder y sofisticación cultural, nunca estuvo completamente a salvo. Nunca fue plenamente aceptado. Él era judío. Y a finales del siglo XIX y principios del XX, ni siquiera la familia judía más rica y asimilada de Europa podía escapar del antisemitismo. Aparecía en todas partes. En caricaturas políticas que representaban a los Rothschild como figuras grotescas y de nariz aguileña que manejaban los hilos de los gobiernos europeos. En editoriales de periódicos que los culpaban de guerras, crisis económicas y disturbios sociales. En comentarios casuales en las mismas cenas que ofrecía Ferdinand. Chistes, insultos, comentarios que hacían reír a todos, incluso mientras comían y admiraban su arte. Los Rothschild fueron útiles. Los invitaron. Incluso los admiraron. Pero nunca lo fueron uno de nosotros. Siempre hubo una línea, invisible pero infranqueable, que los marcaba como forasteros. Fernando lo sabía. Toda su familia lo sabía. Y Waddesdon fue, en parte, su respuesta. Si no pudiera nacer en la legitimidad, lo haría comprar él, lo construiría. Representaría la cultura inglesa, el refinamiento y la generosidad con tanta perfección que nadie podría negárselo. Pero la actuación era agotadora. Y nunca era suficiente, porque quienes le sonreían, aceptaban sus invitaciones, le pedían dinero prestado. Muchos de ellos murmuraban sobre él a sus espaldas. Se burlaban de su acento, sus gestos, sus orígenes. Lo usaban cuando lo necesitaban y lo descartaban cuando no. Y cuando el mundo empezó a derrumbarse, toda esa riqueza, todo ese buen gusto, todo ese esmero, nada pudo protegerlo. Ni a su familia.
Seamos muy claros acerca de lo que Ferdinand estaba navegando. Los Rothschild eran la familia judía más visible de Europa, y esa visibilidad los convirtió en un blanco fácil. Durante siglos, los cristianos europeos habían restringido a los judíos la posesión de tierras, la afiliación a gremios y el ejercicio de la mayoría de los cargos públicos. La banca y el préstamo de dinero eran algunas de las pocas profesiones abiertas a ellos. Así pues, los judíos entraron en las finanzas, no por una afinidad innata con el dinero, como afirmaban los estereotipos antisemitas, sino porque eran obligados a ello por ley. Los Rothschild alcanzaron un éxito extraordinario en ese estrecho canal. Para el siglo XIX, financiaban gobiernos, financiaban infraestructuras y negociaban acuerdos internacionales. Eran indispensables, y fueron odiados por ello. Las teorías conspirativas antisemitas los retrataban como titiriteros en la sombra que controlaban Europa entre bastidores. Las caricaturas políticas los mostraban como pulpos con tentáculos que rodeaban naciones, o como figuras siniestras que susurraban al oído de los reyes. Los mitos eran absurdos, pero eran ampliamente creídos, a veces incluso por quienes hacían negocios con la familia. Esta no era una ideología marginal, era la corriente dominante. En Francia, el caso Dreyfus, donde un oficial judío del ejército fue falsamente condenado por traición en la década de 1890, desencadenó una ola de antisemitismo violento. En Alemania y Austria, nuevos movimientos políticos culparon explícitamente a los judíos de la desigualdad económica, el cambio social y la humillación nacional. En Rusia, los pogromos causaron miles de muertes. Los Rothschild estaban protegidos, sobre todo, por su riqueza. Vivían en mansiones, se movían en círculos de élite y tenían amigos poderosos. Pero nunca estuvieron a salvo. No realmente. Fernando lo comprendió en el fondo de su corazón. Y así, Guadesdon se convirtió en una especie de fortaleza, no militar, sino cultural. La llenó de lo mejor de la civilización europea: arte, música, literatura, artesanía. La abrió a las personas más poderosas de Gran Bretaña. Demostró, una y otra vez, que era culto, generoso, leal y útil. Estaba tratando de demostrar que pertenecía allí. Pero el hecho mismo de que tuviera que probar eso, que tuvo que gastar una fortuna y décadas de esfuerzo para construir esta actuación, reveló la verdad. No pertenecía allí. No en el sentido que importaba. ¿Por qué? Para la aristocracia inglesa, la pertenencia no se trataba de gustos, riqueza ni siquiera de comportamiento. Se trataba de sangre, de linaje, de haber nacido en la familia adecuada, con los antepasados adecuados, en el país adecuado. Y Fernando, hiciera lo que hiciera, siempre sería un extraño. Pero Fernando no estaba solo en esto. Su familia extendida, la vasta red Rothschild en toda Europa, enfrentó las mismas presiones, el mismo odio, la misma aceptación condicional. Y su respuesta fue similar: construir más grande, vivir mejor, ser más generoso, más culto, más indispensable que nadie. Los Rothschild construyeron casas espectaculares por toda Europa. En Viena, el Palacio Rothschild. En París, mansiones en la Rue Lafitte y elegantes fincas en la campiña. En Frankfurt, la residencia familiar original, ahora convertida en un símbolo de poder financiero. Cada casa era una declaración, una defensa, una súplica. No somos lo que dices. Somos civilizados. Somos leales. Somos parte de este mundo. Pero cuanto más construían, más resentimiento generaban. Porque su éxito, innegable, visible, imposible de ignorar, era prueba viviente de que el antiguo orden social se desmoronaba. Los aristócratas se arruinaban. Las antiguas propiedades se vendían. Los títulos ya no garantizaban riqueza ni influencia. Y allí estaban los Rothschild, cada vez más altos, con sus casas más grandiosas que los palacios reales y con sus colecciones de arte más ricas que los museos nacionales. Para las personas que creían que la sociedad debía estar ordenada por la sangre y la tradición, esto era insoportable. Los Rothschild se convirtieron en chivos expiatorios. Ante cualquier crisis financiera, cualquier agitación política, cualquier cambio social que amenazara el viejo orden, alguien, en algún lugar, culpaba a los Rothschild. No importaba que la familia no tuviera una agenda política unificada, que las diferentes ramas a menudo tuvieran intereses conflictivos y que estuvieran lejos de la camarilla controladora de las teorías de la conspiración. El mito era más poderoso que la verdad. Fernando intentó sortear esta situación siendo perfecto. Era infaliblemente cortés.
Donaba grandes sumas a organizaciones benéficas, hospitales, escuelas, iglesias y museos. Apoyaba a las comunidades locales de los alrededores de Waddesdon. Era miembro del Parlamento, aunque rara vez hablaba. Su presencia era simbólica. Coleccionaba arte no solo para sí mismo, sino con la intención de compartirlo. Quería que Waddesdon fuera un lugar de educación y belleza, no solo de lujo privado. Estaba tratando de ganar aceptación a través de la generosidad. Pero la generosidad, en un mundo basado en el prejuicio, nunca es suficiente. Porque la gente que odiaba a los Rothschild no los odiaba por nada que ellos quisieran y solo los odiaban por lo que hacían eran. Y ninguna cantidad de arte, cultura o caridad podría cambiar eso. Aún así, durante algunas décadas, el sistema se mantuvo. Fernando cumplió su papel. El príncipe de Gales lo visitó. Las fiestas en las casas continuaron. La red bancaria siguió funcionando, moviendo dinero, financiando ferrocarriles y apoyando a gobiernos. Parecía estable. Parecía permanente. Pero debajo de la superficie, el mundo estaba cambiando. El nacionalismo estaba en auge. Los viejos imperios se fracturaban. Movimientos políticos, algunos socialistas, otros fascistas, desafiaban el orden establecido. Y en medio de toda esta agitación, los Rothschild seguían siendo un blanco fácil. En Alemania, un joven agitador llamado Adolf Hitler comenzaba a hablar públicamente, y uno de sus temas favoritos era la conspiración judía para controlar las finanzas globales. Mencionaba constantemente a los Rothschild. En Francia, los periódicos de derecha culparon a la familia de la inestabilidad económica. En Gran Bretaña, incluso mientras Fernando organizaba fiestas en el jardín, corrían rumores, dudas, sospechas. Y luego, en 1914, el mundo explotó. La Primera Guerra Mundial lo destrozó todo. La familia Rothschild, que siempre había operado como una red unificada transfronteriza, se vio repentinamente dividida según líneas nacionales. La rama londinense apoyaba a Gran Bretaña. La rama parisina apoyaba a Francia. La rama vienesa formaba parte del Imperio Austrohúngaro, un estado enemigo. Los primos que habían crecido juntos, que habían pasado los veranos en las casas del otro, ahora estaban técnicamente en lados opuestos de una guerra. La red bancaria se fracturó. Las relaciones comerciales se desmoronaron. La comunicación se volvió difícil, luego imposible. Y el costo humano fue asombroso. Jóvenes del personal de Waddesdon, jardineros, mozos de cuadra, lacayos, se alistaron o fueron reclutados. Fueron a las trincheras en Francia y Flandes. Muchos de ellos nunca regresaron. Ferdinand, que había pasado décadas construyendo su mundo perfecto, lo vio desmoronarse. Había creado Waddesdon como un refugio, un lugar de belleza y seguridad, donde podía controlar el entorno y dar forma a su propia narrativa. Pero no podía controlar el mundo exterior. Y el mundo exterior estaba ardiendo. El propio Fernando murió en 1898, antes de lo peor. No vivió para ver las guerras mundiales. No vio el auge del fascismo, el holocausto ni la destrucción definitiva del mundo del que tanto se había esforzado por formar parte. Pero su casa sí lo hizo. Y lo que le ocurrió a Waddesdon en el siglo XX nos dice todo sobre los límites de la riqueza, la fragilidad de la pertenencia y la violencia que se esconde bajo la superficie de la sociedad civilizada. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el mundo cuidadosamente construido por la familia Rothschild comenzó a derrumbarse. Durante décadas, habían operado como una sola entidad transnacional, una red bancaria que trascendía fronteras, una familia que casaba a primos de diferentes países para mantener su riqueza e influencia estrechamente ligadas. Tenían sucursales en Londres, París, Viena, Frankfurt y Nápoles. Hablaban varios idiomas. Se movían libremente por Europa. Pero en 1914, esas fronteras repentinamente volvieron a importar. La identidad nacional, que los Rothschild habían intentado difuminar y trascender, se convirtió en la única identidad que importaba. Eras británico, francés, alemán o austriaco. Estabas en un bando o en el otro. No había término medio. Los Rothschild de Londres apoyaron a Gran Bretaña. La rama parisina apoyó a Francia. La rama vienesa, liderada por los familiares de Fernando, formaba parte del Imperio Austrohúngaro, ahora un estado enemigo. Los primos dejaron de hablar. Las relaciones comerciales se congelaron. Se interceptaron cartas. Se revisaron las cuentas bancarias en busca de traición. La red que había sido la mayor fortaleza de la familia se convirtió en un lastre.
Y en Waddesdon, los efectos fueron inmediatos. Las fiestas en las casas cesaron. Los políticos, diplomáticos y miembros de la realeza que habían llenado las salas se habían ido, consumidos por el esfuerzo bélico. El príncipe de Gales, ahora rey Eduardo VII, había fallecido en 1910. Su sucesor, Jorge V., tenía otras preocupaciones. El personal desapareció. Los jóvenes de la finca se alistaron o fueron reclutados. Los jardineros, los mozos de cuadra, los lacayos, muchos de ellos fueron a las trincheras en Francia y Bélgica. Algunos de ellos nunca regresaron. Hay un monumento de guerra en el pueblo de Waddesdon. Enumera los nombres de los hombres de la zona que murieron en la Primera Guerra Mundial. Varios de ellos trabajaban en la finca. Eran las personas invisibles que mantenían la casa en funcionamiento, quienes transportaban carbón, cuidaban los jardines y pulían la plata. Ahora estaban muertos. La casa que había sido construida para proyectar poder y permanencia de repente se sintió vacía. ¿De qué servía toda esa belleza, toda esa riqueza, todo ese esmerado trabajo, si no podía proteger a nadie? Para entonces, Ferdinand llevaba más de una década muerto, pero su sucesora, su hermana Alice, mantuvo Waddesdon en funcionamiento, aunque en un estado muy disminuido. La casa se volvió más tranquila, más sencilla. La ilusión de elegancia natural era más difícil de mantener cuando la mitad del personal se había ido. Y en toda Europa, el imperio Rothschild estaba siendo destripado. En Austria, los palacios Rothschild en Viena se convirtieron en blanco de sospechas. La riqueza de la familia fue investigada. Su lealtad, cuestionada. Políticos y periódicos antisemitas exigieron abiertamente la confiscación de sus bienes. En Alemania, el caos y la hiperinflación de la posguerra devastaron la sucursal de Frankfurt. Los Rothschild, que antaño habían financiado a reyes y emperadores, eran ahora una víctima más del colapso económico. En Rusia, la revolución bolchevique destruyó las inversiones de la familia de la noche a la mañana. Confiscaron cuentas bancarias y confiscaron propiedades. Sus socios fueron encarcelados o ejecutados. El mundo que los Rothschild habían ayudado a construir, un mundo de finanzas internacionales, de capital en libre movimiento y de estabilidad aristocrática, estaba siendo destrozado. Y entre los escombros, el antisemitismo que siempre había estado allí, acechando bajo la superficie, salió a la luz con fuerza. Los años 1920 y 1930 vieron el ascenso del fascismo en toda Europa. En Italia, Mussolini culpó a los financieros judíos de la inestabilidad económica. En Alemania, el partido nazi de Hitler convirtió el antisemitismo en un elemento central de su ideología. Y los Rothschild, todavía la familia judía más famosa de Europa, eran un blanco predilecto. La propaganda nazi los retrataba como los gobernantes secretos del mundo, la mano oculta detrás de cada guerra y crisis económica. Eran las mismas viejas teorías conspirativas, pero ahora respaldadas por el poder estatal. Hitler pronunció discursos en los que nombró a los Rothschild, advirtiendo a los alemanes que los banqueros judíos conspiraban para destruir la nación. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, encargó películas y carteles que usaban el nombre Rothschild como símbolo de la codicia y la traición judías. Y esto no era solo retórica. En 1938, tras la anexión de Austria por la Alemania nazi, el Palacio Rothschild de Viena fue confiscado. La colección de arte de la familia, una de las colecciones privadas más importantes de Europa, fue saqueada. Algunas obras fueron a parar a la colección personal de Hitler. Otras fueron vendidas o destruidas. El barón Louis de Rothschild, jefe de la sucursal de Viena, fue arrestado por la Gestapo. Permaneció retenido durante más de un año, prácticamente como rehén, mientras los nazis extorsionaban a su familia para pedir un rescate. Finalmente, pagaron millones de dólares, además de la entrega de activos industriales, y a Louis se le permitió huir a Estados Unidos. En París, las propiedades de los Rothschild fueron ocupadas por oficiales nazis. Hermann Göring saqueó personalmente las colecciones de arte de la familia, llevándose cientos de pinturas y esculturas para su colección privada. Los Rothschild, a pesar de toda su riqueza e influencia, no podían protegerse, porque la riqueza, al final, es solo papel, solo números en un libro de contabilidad. Cuando el Estado te considera enemigo, cuando la turba te ataca, cuando los tanques patrullan tu calle, el dinero no te salva. De regreso en Inglaterra, Waddesdon sobrevivió, pero apenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la casa fue requisada para el esfuerzo bélico. Los terrenos se utilizaron para entrenamiento militar.
Los jardines fueron excavados y convertidos en huertos como parte de la campaña nacional Cava para la Victoria. La mayor parte del personal se había ido. Estaba reclutado, trabajaba en fábricas de guerra o simplemente no podía llegar a la finca debido al racionamiento y las restricciones de viaje. Y en un extraño giro, Waddesdon se convirtió en un escondite para el arte. La National Gallery de Londres, temiendo los bombardeos alemanes, evacuó sus pinturas más valiosas y las almacenó en los sótanos y túneles subterráneos de Waddesdon. Obras maestras de Tiziano, Rembrandt y Velázquez permanecían en la oscuridad, ocultas bajo la casa que Fernando había construido para exhibir su propia colección. Fue simbólico. La casa que había sido construida como escenario del poder y la cultura era ahora un búnker, un almacén, un último refugio. La ilusión se había derrumbado. La función había terminado. Y aún así, la casa sobrevivió. Al terminar la guerra en 1945, Waddesdon seguía en pie. Maltratado, deteriorado, despojado de gran parte de su propósito original, pero intacto. No se pudo decir lo mismo de las propiedades de los Rothschild en el continente. Muchas fueron destruidas, saqueadas o confiscadas. El Palacio de Viena nunca se recuperó por completo. Las propiedades de París tardaron décadas en recuperarse. El imperio bancario Rothschild, que en su día fue la red financiera más poderosa del mundo, era apenas una sombra de lo que fue. La nacionalización de los bancos, las nuevas regulaciones y el auge del dominio financiero estadounidense significaron que la familia nunca volvería a ostentar el poder centralizado que tuvo en el siglo XIX. Y la familia misma estaba dispersa. Muchos habían huido a Inglaterra o Estados Unidos. Algunos habían muerto en la guerra. Otros simplemente desaparecieron de la vida pública, refugiándose en la privacidad y el anonimato. El mundo había avanzado. Y Waddesdon, situada en su colina en Buckinghamshire, era ahora una reliquia hermosa y fantasmal de un mundo que ya no existía. Así que la guerra había terminado. Los nazis habían sido derrotados. El mundo se estaba reconstruyendo. ¿Pero qué hacer con una casa como Waddesdon? A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, el sistema aristocrático británico estaba en caída libre. Las enormes fincas rurales, antaño la columna vertebral del orden social y económico, se habían vuelto extremadamente caras de mantener. Los impuestos de sucesión destrozaron las herencias. Los sirvientes, que antes eran abundantes y baratos, escaseaban. Ahora la gente tenía otras opciones, mejores trabajos, más libertad. El coste de la calefacción, el mantenimiento y el personal de una casa del tamaño de Waddesdon era asombroso. Por toda Inglaterra, se demolían grandes casas. Literalmente, se derribaban. Entre 1945 y 1975, cientos de fincas rurales fueron destruidas porque las familias propietarias no podían permitirse conservarlas y nadie más las quería. Waddesdon fácilmente podría haber corrido la misma suerte. Pero no fue así, porque los Rothschild tomaron una decisión diferente. Tras la guerra, Waddesdon pasó a manos de James de Rothschild, descendiente de la rama francesa de la familia. James había luchado por Gran Bretaña durante la guerra, sirviendo con distinción. Era ciudadano británico, miembro del Parlamento y un héroe de guerra condecorado. Tampoco se hacía ilusiones sobre el futuro de las propiedades privadas. James y su esposa Dorothy, miembro de la familia Rothschild y figura formidable por derecho propio, comprendieron que Waddesdon no podía seguir siendo una residencia familiar privada. La era de las fiestas de fin de semana con la realeza y los políticos, de un gran número de sirvientes y de colecciones de arte privadas, accesibles solo para la élite, había terminado. Así que tomaron una decisión radical: entregarían Waddesdon al National Trust. El National Trust, para quienes no lo conozcan, es una organización benéfica británica que preserva edificios y paisajes históricos para el acceso público. Las propiedades transferidas al Trust se mantienen con financiación pública y privada, y están abiertas al público. En 1957, James de Rothschild falleció, y su testamento formalizó la transferencia. Waddesdon se conservaría, pero dejaría de ser un palacio privado. Se convertiría en un patrimonio público, un museo, en esencia, donde cualquiera podría recorrer las habitaciones que albergaron al príncipe de Gales y contemplar el arte que Fernando dedicó su vida a coleccionar. Dorothy supervisó la transición. Vivió en Waddesdon hasta su muerte en 1988, pero la compartió. Trabajó con curadores e historiadores para catalogar la colección.
Abrió la casa a los investigadores. Se aseguró de que la historia de Wat Desdon, la historia de Ferdinand, se preservara. Pero la pregunta es, ¿cuál historia? Porque durante décadas, la historia de Wat Desdon fue simple, pulida e incompleta. La versión oficial fue algo así. El barón Ferdinand de Rothschild fue un caballero culto y un apasionado coleccionista. Construyó la mansión Wat Desdon para albergar su magnífica colección de muebles, porcelana y arte francés. Recibió a la realeza y a políticos. Fue generoso con su comunidad. Dejó tras de sí un tesoro de cultura europea. No es mentira. Todo eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Esa versión de la historia omite el dolor que impulsó a Ferdinand a construir la casa. Pasa por alto el antisemitismo que enfrentó, la aceptación condicional, el agotador ejercicio de la pertenencia. Ignora a los sirvientes cuyo trabajo hacía funcionar la casa. Ignora el poder político y financiero que se ejercía entre bastidores. Convierte a Wat Desdon en un cuento de hadas, una hermosa casa construida por un hombre amable que amaba la belleza. Y durante mucho tiempo esa fue la historia que se les contó a los visitantes. Pero a partir de finales del siglo XX, algo empezó a cambiar. Los curadores e historiadores comenzaron a hurgar en los archivos. Wat Desdon llevaba registros meticulosos, porque eso era lo que hacían las grandes casas. Había libros de cuentas, libros de nóminas, inventarios, cartas, diarios. Cajas y cajas de documentos, almacenados en sótanos y áticos, prácticamente intactos durante décadas. Y cuando los investigadores comenzaron a revisar esas cajas, encontraron una historia mucho más oscura y complicada. Encontraron los nombres de los sirvientes, cuánto les pagaban, cuántos años tenían, de dónde venían, cuánto tiempo se quedaban. Encontraron evidencia de la rígida jerarquía, las jornadas agotadoras, la invisibilidad. Encontraron cartas entre Ferdinand y su familia, cartas que revelaban su profunda ansiedad por el antisemitismo, su constante preocupación de que nunca sería verdaderamente aceptado, sus agotadores esfuerzos por demostrar su lealtad y su valor. Encontraron registros financieros que mostraban exactamente cuánta influencia política generaba la casa, cuántos ministros del gobierno se alojaban allí, cuántos acuerdos se negociaban en los salones y jardines. Encontraron evidencia de las fracturas durante la Primera Guerra Mundial, el trauma de la Segunda Guerra Mundial, el lento y doloroso declive del Imperio Rothschild. En resumen, encontraron la verdad. Y poco a poco, la forma en que se presentaba Wat Desdon comenzó a cambiar. Las exposiciones modernas en Wat Desdon ahora incluyen información sobre los sirvientes. Hay exposiciones sobre sus condiciones laborales, sus rutinas diarias, sus nombres y rostros recuperados de fotografías antiguas. El sótano de servicio, antes oculto e ignorado, ahora forma parte del recorrido. Hay paneles que explican el antisemitismo al que se enfrentaron los Rothschild, las caricaturas políticas, las teorías conspirativas y la violencia. Ferdinand ya no es retratado como un simple esteta. Se le muestra como un hombre que navega en un mundo hostil, usando la riqueza y la cultura como escudo y estrategia. Las fiestas en las casas están contextualizadas, no son solo eventos sociales glamorosos, sino nodos de poder político donde se tomaban decisiones reales. Los curadores están, en efecto, reescribiendo la historia de Wat Desdon, quitando la superficie pulida y exponiendo la maquinaria que hay debajo. Y esto importa, porque Wat Desdon no es solo un museo, es un espejo. La cuestión es la siguiente: la imagen de Wat Desdon, su aspecto, su estilo, su estética, se ha convertido en el símbolo visual global de dinero antiguo. Piensa en cómo se representan las grandes casas en el cine y la televisión. Piensa en Downton Abbey. Piensa en cada drama de época, cada epopeya histórica, cada fantasía de la vida aristocrática. Ese aspecto, los jardines perfectamente cuidados, los interiores dorados, las habitaciones llenas de arte, la sensación de elegancia temporal, se basa en lugares como Wat Desdon. Pero es una actuación. Fue siempre una actuación. Fernando no heredó este mundo. Lo construyó. Compró el terreno. Trajo al arquitecto. Contrató a los artesanos. Coleccionó el arte. Organizó las fiestas. Construyó una visión de aristocracia y legitimidad. Y lo hizo tan bien que ahora lo consideramos natural, inevitable, como siempre ha sido. Pero no lo es. Es teatro. Y el costo real de ese teatro, el trabajo, la exclusión, el prejuicio, la violencia, está oculto bajo la belleza. Eso es lo que nos muestra Wat Desdon, si estamos dispuestos a mirar.
Nos muestra que la riqueza no es sinónimo de seguridad, que el rendimiento no es sinónimo de aceptación, que la belleza a menudo se asienta sobre la explotación y el miedo. Y nos hace una pregunta: ¿qué seguimos representando? ¿Qué seguimos ocultando? Volvamos a la estructura de la casa en sí, porque la arquitectura cuenta la historia tan claramente como cualquier documento. Wat Desdon fue diseñado con dos mundos paralelos en su interior. El primer mundo, el que veían los visitantes, el que Ferdinand quería que vieras, era grandioso, elegante y aparentemente sencillo. Techos altos, paredes cubiertas de seda, suelos de parqué, lámparas de araña, salones repletos de muebles dorados y porcelana de valor incalculable, grandes ventanales con vistas a jardines perfectamente cuidados. Todo relucía, todo estaba en su sitio. Parecía como si la belleza simplemente existiera allí, de forma natural, sin esfuerzo. Pero había un segundo mundo, oculto debajo y detrás del primero. El sótano de servicio. Se extendía bajo toda la estructura principal de la casa, un laberinto de pasillos encalados de techos bajos, trasteros, cocinas, lavaderos, despensas, bodegas y salas de lámparas. Aquí era donde se desarrollaba el verdadero trabajo. Aquí era donde se creaba la ilusión. Los dos mundos estaban conectados por escaleras ocultas y pasillos traseros. Los sirvientes se movían entre ellos constantemente, pero estaban diseñados para que los huéspedes no los vieran. El sistema era ingenioso en su crueldad. Uno podía recorrer las grandes habitaciones de Wat Desdon sin encontrar ni un solo sirviente, sin ver ni una sola señal de trabajo. Siempre se encendían fuegos, pero nunca se veía quién los encendía. Las comidas aparecían en la mesa, pero nunca se veía quién las cocinaba ni quién las subía desde las cocinas del sótano. Los platos sucios desaparecieron, pero nunca se supo quién los lavó ni dónde. La casa era una máquina. Los sirvientes eran los engranajes. Y Fernando era el ingeniero. Hablemos de cómo era la vida de aquellos sirvientes. Primero, la jerarquía. En la cima se encontraban los sirvientes de mayor antigüedad, el mayordomo, el ama de llaves y el cocinero. Eran profesionales cualificados y experimentados, a menudo de entre 40 y 50 años. Tenían autoridad sobre el resto del personal. Estaban bien pagados, para los estándares de la época, y a veces incluso recibían pensiones al jubilarse. Comían mejor, tenían mejores habitaciones y se les trataba con cierto respeto. Por debajo de ellos estaban los sirvientes de rango medio, lacayos, doncellas, camareras y el personal de cocina de mayor rango. Estos eran más jóvenes, generalmente de entre 20 y 30 años. Tenían ciertas habilidades: servir mesas, peinar, preparar platos complejos, pero aún estaban bajo el control de los sirvientes de mayor rango. Trabajaban muchas horas, pero tenían libertades limitadas y, ocasionalmente, medio día libre a la semana. En la base estaban los sirvientes más bajos: fregadoras, ayudantes de cocina, ayudantes de pasillo, limpiabotas y criadas jóvenes. Estos solían ser adolescentes, a veces de tan solo 13 o 14 años. Hacían los trabajos más duros y sucios: fregar ollas, acarrear carbón, vaciar vasinillas, lustrar rejillas y lustrar botas. No recibían casi nada, a veces solo alojamiento, comida y unas pocas libras al año. Carecían de privacidad, tiempo libre y ninguna esperanza real de ascenso a menos que fueran excepcionalmente hábiles o tuvieran mucha suerte. Así era su vida: levantarse a las 4 o 5 de la mañana, según la temporada, encender las chimeneas de las habitaciones principales antes de que la familia o los invitados se despierten, preparar el desayuno, servir el desayuno, limpiar el desayuno, limpiar las habitaciones, preparar el almuerzo, servir el almuerzo, limpiar el almuerzo, preparar el té, servir el té, limpiar el té, preparar la cena, servir la cena, limpiar la cena, lavar los platos, montones de platos, fregar las ollas, guardar todo. Finalmente, desplomarse en la cama a las 10 u 11 de la noche, a veces más tarde. 6 días y medio a la semana. 52 semanas al año. Si te enfermabas, trabajabas de todos modos, a menos que estuvieras tan enfermo que literalmente no pudieras soportarlo. Si cometías un error, te reprendían, te multaban o te despedían. Si te lesionabas, te ocupabas de ello en tu tiempo libre. Y a pesar de todo, eras invisible. No hablabas a menos que te hablaran. No establecías contacto visual con los huéspedes. Si un huésped entraba en una habitación mientras limpiabas, dejabas lo que estabas haciendo y te ibas.
Usabas las escaleras traseras, los pasillos de servicio, las puertas ocultas. Te movías en silencio. Te borrabas de tu vista. Porque el sentido de tu existencia, desde la perspectiva de la casa, era hacer que la vida de las personas del piso de arriba pareciera sencilla. Hoy en día, Fernando era considerado un empleador relativamente bueno. Pagaba mejores salarios que muchas haciendas. No toleraba el maltrato físico de los sirvientes. Algunos empleadores sí lo toleraban. Construyó cabañas decentes para el personal de exteriores. Ocasionalmente daba bonificaciones en Navidad. Y comparado con las fábricas, con las minas de carbón, con el trabajo agotador de los barrios marginales urbanos, trabajar en Waddesdon era probablemente mejor. Más seguro, más estable. Pero seamos muy claros, mejor que una mina de carbón no es lo mismo que bueno. Porque la relación fundamental seguía siendo una de poder absoluto. Ferdinand era dueño de tu trabajo. Controlaba tu tiempo, tu cuerpo, tu futuro. Decidía cuándo te despertabas, cuándo comías y cuándo dormías. Controlaba tus referencias, lo que significaba que controlaba si podías conseguir otro trabajo. Podía despedirte por cualquier motivo, o sin motivo alguno. Y si eras joven, mujer y estabas en lo más bajo de la jerarquía, eras extraordinariamente vulnerable. El acoso y el abuso sexual eran comunes en los hogares aristocráticos. Las jóvenes criadas solían ser el blanco de sus empleadores, de sus hijos y de sus invitados. Si quedabas embarazada, te despedían sin hacer preguntas ni recibir apoyo. El hombre no afrontaba ninguna consecuencia. Estabas arruinada. No sabemos si esto ocurrió específicamente en Waddesdon. Los registros no lo indican. Pero ocurrió en todas partes, en casas como esta, y no hay razón para pensar que Waddesdon estuviera exento por arte de magia. El sistema fue construido para proteger a los poderosos y borrar a los impotentes. Y esto es lo que realmente me atormenta de todo esto. Sabemos muy poco sobre estas personas. Conocemos sus salarios, porque Ferdinand llevaba los libros de cuentas. Conocemos sus nombres, algunos de ellos, por los registros de empleo. Tenemos algunas fotografías, rígidas y formales, de sirvientes de alto rango haciendo fila. Pero desconocemos sus pensamientos, sus sueños, sus frustraciones, lo que amaban, lo que temían, si estaban orgullosos de su trabajo o resentidos por él, si sentían lealtad hacia Ferdinand o desprecio, si veían Waddesdon como un lugar de belleza o una prisión. Sus voces han sido borradas, y ese borrado fue deliberado. Era parte del plan, porque si ves a los sirvientes, si oyes sus voces, si piensas en sus vidas, la ilusión se derrumba. No puedes mantener la fantasía de una elegancia natural si piensas en la chica de 14 años fregando ollas en el sótano a las 5 de la mañana. Así que los ocultaron. Los borraron de la historia. Pero estaban allí. Siempre estuvieron allí. Cada hermosa habitación, cada cena perfecta, cada momento de sereno lujo en Waddesdon, todo fue construido gracias a ellos. Y cuando miramos Waddesdon hoy, cuando admiramos los muebles dorados y la porcelana y los jardines cuidados, debemos recordar eso. Necesitamos ver ambos mundos. El mundo de arriba, con su belleza, cultura y refinamiento. Y el mundo de abajo, con su trabajo y su cansancio y su invisibilidad. Porque la casa nunca fue solo una creación de Ferdinand. Fue un proyecto colectivo, realizado por decenas de personas cuyos nombres nunca conoceremos del todo. Y su historia importa tanto como la de él. Esta es la mentira central que encarna Waddesdon. Si eres lo suficientemente rico, culto y generoso, estarás a salvo. Pertenecerás. Estarás protegido. Ferdinand lo creía, o al menos actuaba como si lo creyera. Invirtió décadas y una fortuna construyendo Waddesdon, coleccionando arte, organizando fiestas y representando el papel del perfecto caballero inglés. Intentó comprar su aceptación. Intentó demostrar, mediante la acumulación de belleza y refinamiento, que merecía estar allí. Y por un tiempo, pareció funcionar. Lo invitaban a las mejores casas. Tenía escaño en el Parlamento. El futuro rey visitaba su hogar. Era respetado, admirado, incluso querido. Pero la aceptación siempre fue condicional. Siempre fue frágil. Y cuando el mundo se volvió violento, cuando el nacionalismo y el fascismo surgieron, cuando se necesitaron chivos expiatorios, cuando los viejos odios volvieron con fuerza, toda esa riqueza, toda esa cultura, todo ese desempeño cuidadoso no significaron nada. Porque las personas que sonreían a Fernando, que comían su comida,
Admiraban su arte y le pedían prestado dinero. Muchas de esas mismas personas también creían, toleraban o estaban de acuerdo en silencio con la idea de que los judíos eran fundamentalmente diferentes. Fundamentalmente otro. El antisemitismo en Gran Bretaña no era tan violento como en la Europa continental, pero estaba presente. Estaba en todas partes. Los judíos eran excluidos de ciertos clubes, ciertos barrios, ciertas profesiones. Se burlaban de ellos en periódicos y caricaturas. Se les consideraba inteligentes, ambiciosos, poco fiables, útiles, pero nunca verdaderamente uno de nosotros. Los Rothschild eran la familia judía más visible del mundo, y esa visibilidad los convirtió en un objetivo. Las caricaturas políticas de toda Europa los representaban como figuras grotescas, con narices ganchudas, agarrando bolsas de oro y con sus tentáculos enredados en gobiernos y bancos. No se trataba de publicaciones marginales, sino de periódicos convencionales leídos por millones de personas. El mito de la conspiración de los Rothschild, la idea de que la familia controlaba secretamente las finanzas mundiales y que controlaba cada guerra y revolución, era omnipresente. Se repetía con tanta frecuencia que incluso quienes simpatizaban personalmente con los Rothschild lo creían a medias. Y el mito era peligroso, porque cuando convences a la gente de que un grupo particular controla todo en secreto, de que es la mano oculta detrás de todos los problemas, haces que la violencia contra ese grupo parezca defensa propia. Fernando lo sabía. Toda su familia lo sabía. Y Waddesdon fue, en parte, una respuesta a ese conocimiento. Si no podían cambiar el prejuicio, intentarían superarlo. Se volverían indispensables. Demostrarían, una y otra vez, que eran civilizados, leales, generosos y útiles. Demostrarían que las teorías conspirativas eran mentiras. Pero el problema con los prejuicios es que no les importan los hechos. No puedes escapar de la intolerancia con la lógica. No puedes demostrar tu valía a quienes ya han decidido que eres inferior. Porque el prejuicio no es un error. Es una herramienta. Es una forma que tiene la gente de justificar la desigualdad, de proteger su propio estatus y de desviar la culpa de los problemas sociales y económicos. Y cuando las cosas salen mal, cuando hay una guerra, un colapso económico o una agitación social, la gente busca a alguien a quien culpar. Y si ya hay un grupo señalado como otro, tan sospechoso, tan diferente, ese grupo se convierte en el chivo expiatorio. Eso fue lo que les pasó a los Rothschild. Eso fue lo que les pasó a los judíos de toda Europa. Y ninguna cantidad de riqueza o cultura podría protegerlos. Seamos muy específicos sobre lo que pasó. En la década de 1930, cuando los nazis consolidaron su poder en Alemania, el nombre Rothschild se convirtió en una pieza central de su propaganda. Hitler pronunció discursos en los que advirtió que los banqueros judíos, y nombró explícitamente a los Rothschild, conspiraban para destruir Alemania. Joseph Goebbels encargó películas como Los Rothschild, 1940, que retrataba a la familia como siniestros manipuladores que habían financiado guerras para obtener ganancias. La película se proyectó en toda la Europa ocupada. Y la propaganda no eran solo palabras. En 1938, tras la anexión de Austria, los nazis tomaron el Palacio Rothschild en Viena. El barón Louis de Rothschild fue arrestado por la Gestapo y retenido como rehén mientras los nazis extorsionaban a su familia por millones de dólares. La colección de arte de la familia, una de las más grandes de Europa, fue saqueada. Hitler, Göring y otros líderes nazis se llevaron pinturas y esculturas, coleccionadas durante generaciones, o simplemente las destruyeron. En París, cuando los nazis ocuparon la ciudad en 1940, se dirigieron directamente a las propiedades de los Rothschild. Hermann Göring recorrió personalmente las casas de la familia, seleccionando cuadros y muebles para su propia colección. Cientos de obras de arte fueron robadas. En Alemania, las propiedades restantes de los Rothschild fueron confiscadas. Los empleados judíos fueron despedidos o arrestados. El apellido familiar fue prohibido oficialmente en los negocios. Esto no fue violencia aleatoria. Fue sistemática. Fue planificada. Los nazis comprendían que los Rothschild eran simbólicos, además de ricos. Destruirlos, humillarlos, despojarlos, obligarlos al exilio, era una forma de demostrar el poder nazi y validar las teorías conspirativas antisemitas que habían impulsado su ascenso. Y los Rothschild, a pesar de todo su dinero, no pudieron detenerlo. Huyeron, negociaron, pagaron rescates, perdieron fortunas, pero sobrevivieron, la mayoría, porque tenían los recursos para escapar,
sobornar a los funcionarios, comprar visas, boletos y un salvoconducto. Millones de otros judíos no lo hicieron. Entonces, ¿qué significa Waddesdon en el contexto de todo esto? Waddesdon sobrevivió a la guerra. Nunca fue bombardeado, saqueado ni confiscado. Los Rothschild británicos estaban protegidos por su ciudadanía británica y por el hecho de que Gran Bretaña estaba del lado ganador. Pero la supervivencia de Waddesdon es casi un accidente geográfico. Si Fernando hubiera construido su casa en Viena en lugar de en Buckingham City, la habrían destruido. Si se hubiera quedado en París, su colección habría sido saqueada. La casa sobrevivió no porque la riqueza la protegiera, sino porque los límites coincidieron en el lugar correcto. Y esa es la lección. La riqueza no es seguridad. La cultura no es protección. La ciudadanía no está garantizada. Fernando dedicó su vida a construir una fortaleza de legitimidad. Coleccionó arte, recibió a la realeza, hizo donaciones a la caridad y representó la esencia inglesa con meticuloso cuidado. Y no importó, porque cuando el mundo se vuelve violento, cuando el prejuicio se convierte en política, cuando se necesitan chivos expiatorios, la hermosa casa en la colina no te salva. Y aún así, Waddesdon sigue en pie. El arte sigue ahí. Los jardines se conservan. Los visitantes aún recorren las salas, admirando los muebles, la porcelana y la vista desde la terraza. La casa ha sobrevivido a quienes la odiaban. Ha sobrevivido a los movimientos políticos que intentaron destruirla. Ha sobrevivido, incluso, al mundo para el que fue construida. Y quizá haya algo de cierto en ello. Tal vez el hecho de que Waddesdon todavía exista, todavía cuente su historia, por incompleta y complicada que sea en sí mismo una forma de resistencia. No contra la violencia física, que la casa nunca fue diseñada para soportar, pero contra el borrado, contra el olvido. Porque quienes odiaban a los Rothschild querían que desaparecieran, no solo que los mataran o exiliaran, sino que los borraran. Querían que el arte fuera destruido, las casas demolidas, el nombre olvidado. Y fracasaron. Waddesdon todavía está aquí. Y mientras siga en pie, la historia aún podrá contarse. Así que Waddesdon sobrevivió a la guerra. Pasó a manos del National Trust. Se convirtió en un museo, un sitio patrimonial, un lugar donde el público podía venir a ver cómo vivía la otra mitad. O, más precisamente, el otro 0,01%. Pero durante décadas, la historia que se contaba a los visitantes era desinfectada. Era la misma historia que se contaba en vida de Fernando, una historia de cultura, buen gusto y refinamiento. Fernando era presentado como un generoso mecenas de las artes, un anfitrión amable, un hombre que amaba la belleza y deseaba compartirla con el mundo. No era exactamente una mentira, pero no era toda la verdad. Los elementos más oscuros, el antisemitismo, el trabajo invisible, el poder político, la fragilidad de la pertenencia, quedaron fuera, o solo se mencionaron de pasada, como notas a pie de página de la narrativa principal. Waddesdon fue presentado como una fantasía, un sueño de elegancia aristocrática congelado en el tiempo. Y durante mucho tiempo, eso fue lo que la gente anhelaba. Querían escapar. Querían la belleza sin complicaciones. Pero a partir de finales del siglo XX, algo cambió. Los historiadores y conservadores comenzaron a hurgar en los archivos. Waddesdon había mantenido registros extraordinarios. Porque eso era lo que hacían las grandes casas, documentarlo todo. Los libros de contabilidad registraban cada compra, cada gasto. Los libros de nóminas anotaban el nombre, el puesto y el salario de cada sirviente. Los inventarios catalogaban cada mueble, cada cuadro, cada taza de té. Cartas y diarios registraban los pensamientos, las inquietudes y los planes familiares. Durante más de un siglo, todo este material se había almacenado en la casa, parte en el sótano, parte en los áticos, parte en armarios cerrados. Gran parte de él nunca se había estudiado sistemáticamente. Pero a partir de la década de 1980 y acelerándose en las décadas de 1990 y 2000, los curadores e investigadores comenzaron a revisar estas cajas. Y encontraron historias. Encontraron los nombres y rostros de los sirvientes. Fotografías del personal, alineado en el patio con sus uniformes. Registros que mostraban que una fregona llamada Mary ganaba 12 libras al año, mientras que el mayordomo ganaba 80. Listas de deberes, reglas y castigos. Pruebas de la rígida jerarquía, las jornadas agotadoras y el poder absoluto que la familia ejercía sobre la vida de estas personas.
Encontraron cartas entre Ferdinand y sus familiares por toda Europa, cartas que revelaban su profunda ansiedad por el antisemitismo. Escribió sobre las caricaturas políticas. Escribió sobre los insultos que escuchó. Escribió sobre su miedo a que, hiciera lo que hiciera, nunca encajaría realmente. Encontraron registros financieros que documentaban el papel de la casa como centro político. Listas de invitados, ministros, diplomáticos, financieros, y notas sobre lo discutido. Pruebas de que las fiestas en la casa no eran simples eventos sociales, sino ejercicios de poder blando cuidadosamente orquestados. Encontraron registros de las guerras. Listas de miembros del personal que se alistaron o fueron reclutados. Los nombres de los fallecidos. Cartas que describían el miedo y el dolor a medida que la red Rothschild se fragmentaba a través de las fronteras nacionales. Encontraron evidencia del saqueo y la persecución durante la Segunda Guerra Mundial. Correspondencia con familiares en Viena y París, que describe las confiscaciones de obras de arte y propiedades por parte de los nazis. Documentos legales para intentar recuperar obras robadas después de la guerra. En resumen, encontraron la verdad. Y poco a poco, Waddesdon comenzó a cambiar la forma en que se presentaba. Las exposiciones modernas en Waddesdon ahora incluyen secciones dedicadas a los sirvientes. El sótano de servicio, antaño oculto y de acceso restringido, ahora forma parte de la visita guiada. Los visitantes pueden ver las cocinas, los lavaderos, los estrechos pasillos y las diminutas habitaciones de servicio. Pueden leer sobre las rutinas diarias, los salarios y las normas. Pueden ver fotografías de las personas que vivieron y trabajaron allí. Hay paneles que explican el antisemitismo que sufrieron los Rothschild. Reproducciones de caricaturas políticas. Extractos de los discursos de Hitler. Documentación del saqueo y la persecución. La historia ya no está depurada. El prejuicio, el miedo, la violencia, todo está ahí. Las fiestas en casa se contextualizan. A los visitantes se les cuenta sobre los acuerdos políticos negociados durante la cena, los préstamos negociados entre puros y brandy, el poder blando ejercido mediante la hospitalidad y el acceso. La casa ya no es solo un bonito escenario. Se muestra como una herramienta, un activo estratégico. El propio Fernando es retratado con mayor honestidad, no como un simple esteta, sino como un hombre complejo y herido que navega en un mundo hostil. Su dolor, su condición de forastero, su agotador ejercicio de pertenencia, todo forma parte ahora de la narrativa. Este es un cambio profundo, porque durante gran parte del siglo XX, sitios patrimoniales como Waddesdon presentaban la vida aristocrática como algo natural, inevitable, casi mágico. El trabajo se ocultaba. Las estructuras de poder se suavizaban. Los prejuicios y la violencia se ignoraban. Los visitantes fueron invitados a fantasear, a imaginarse viviendo esa vida, a escapar a un mundo de belleza y elegancia. Pero esa fantasía era una mentira. Y los curadores de Waddesdon tomaron la decisión deliberada de decir la verdad. Esto es importante por varias razones. En primer lugar, es un acto de justicia, por pequeño que sea, para las personas que fueron borradas de la historia original. Los sirvientes, cuyo trabajo lo hizo todo posible, finalmente tienen sus nombres registrados, sus rostros expuestos y sus contribuciones reconocidas. Ya no son invisibles. En segundo lugar, complica las narrativas fáciles sobre la riqueza y el poder. Los visitantes ya no pueden pasear por Waddesdon y simplemente admirar la belleza. Tienen que asumir el coste. Tienen que pensar en quién pagó todo esto, cómo y por qué. En tercer lugar, contextualiza el antisemitismo. Al documentar los prejuicios que enfrentaron los Rothschild, al mostrar las caricaturas políticas, la propaganda nazi y la violencia, Waddesdon obliga a los visitantes a confrontar la realidad de que la riqueza y la cultura no protegieron a esta familia. La casa se convierte no solo en un símbolo de poder, sino también en un símbolo de vulnerabilidad. Y cuarto, quizás lo más importante, cambia la manera en que pensamos sobre la historia. Porque la historia no es algo fijo. No es una historia simple con héroes y villanos y una moraleja clara. Es confusa, compleja y llena de contradicciones. Personas como Ferdinand no eran solo víctimas ni solo opresores. Eran ambas cosas. Ejercían un enorme poder sobre los sirvientes que trabajaban para ellos, a la vez que eran víctimas de prejuicios y violencia. Vivían en el lujo mientras se aferraban al miedo. Construían cosas hermosas sobre la base de la explotación. Y podemos abarcarlo todo a la vez. Podemos reconocer la belleza y el daño, el logro y el costo.
Eso es lo que el Walt Disney moderno intenta hacer. No ofrece respuestas fáciles. No dice, esto es bueno, ni esto es malo. Dice, esto es complicado. Considéralo todo. Piénsalo bien. Decide por ti mismo qué significa. Y esa es una historia mucho más honesta y mucho más valiosa. Pero aquí está la pregunta incómoda. ¿Cuántos otros sitios patrimoniales siguen contando la versión desinfectada? ¿Cuántas casas de campo, palacios y museos siguen presentando la vida aristocrática como un bello sueño, mientras ocultan el trabajo, los prejuicios y la violencia? ¿Cuántas historias todavía se están borrando? Walt Disney está haciendo el trabajo, pero es la excepción, no la regla. Y eso tiene que cambiar. Aquí hay algo que quizá no hayas notado conscientemente, pero una vez que lo señale, lo verás en todas partes. El mirar el lenguaje visual de la casa, la estética del dinero antiguo que representa, de Walt Disney, se ha convertido en el modelo global de cómo imaginamos la vida aristocrática. Piensa en los dramas de época. Piensa en Downton Abbey. Piensa en cada película o serie de televisión ambientada en una gran casa de campo inglesa. Piensa en marcas de lujo, hoteles de alta gama e incluso ciertos estilos de diseño de interiores dirigidos a los ricos. Todos ellos se nutren, consciente o inconscientemente, del mismo vocabulario visual: muebles dorados, papel tapiz de seda, candelabros elaborados, jardines formales, habitaciones llenas de arte, jardines perfectamente cuidados, grandes escaleras y sirvientes uniformados que se mueven silenciosamente en el fondo. Esta es la estética de Walt Disney. Y no es natural, no es inevitable, ni siquiera es, estrictamente hablando, inglés. Es una construcción, una representación, una fantasía que Fernando importó de Francia, la mezcló con elementos de la vida aristocrática británica y la escenificó de forma tan convincente que se convirtió en modelo. Vamos a desglosarlo. Fernando construyó Walt Disney al estilo de un castillo renacentista francés porque quería transmitir cultura, sofisticación y gusto continental. No pretendía imitar a la aristocracia inglesa, sino superarla. Llenó la casa de muebles franceses, porcelana francesa, arte francés. Contrató chefs franceses. Diseñó jardines de estilo francés. Creó una visión de la vida aristocrática más refinada, más elegante, más perfecto que lo que tenían las antiguas familias inglesas. Y funcionó. Walt Disney se hizo famoso no solo por su riqueza, sino también por su buen gusto. Marcó un estándar. Otras familias, tanto de la antigua aristocracia como de la nueva aristocracia, comenzaron a imitarlo. La estética Rothschild se extendió. Y luego, en el siglo XX, esa estética quedó congelada en el tiempo y se reprodujo en masa. La fotografía, el cine y la televisión adoptaron la estética de casas como Walt Disney y la convirtieron en sinónimo universal de dinero antiguo. Los productores que diseñan un drama de época no tienen que pensar mucho en cómo debería ser la casa de un rico. Simplemente copian Walt Disney o casas similares. Las marcas de lujo hacen lo mismo. Las campañas de moda de alta gama se graban en habitaciones que se parecen a Walt Disney. Los hoteles de lujo decoran sus vestíbulos con muebles dorados y lámparas de araña para evocar la misma sensación. La estética se ha mercantilizado, empaquetado y vendido como símbolo de elegancia eterna y riqueza heredada. Pero aquí está la ironía. La estética en sí misma es dinero nuevo. Fernando no nació en esto. Lo construyó, lo compró, lo importó, lo montó. La apariencia de dinero viejo es una actuación creada por un forastero que intenta desesperadamente pertenecer. Y esto importa porque revela algo fundamental sobre cómo pensamos sobre la riqueza y la clase. Tratamos la estética de la vieja fortuna como si representara algo auténtico, algo arraigado en la tradición y el linaje. La asociamos con estabilidad, buen gusto y legitimidad. Pero eso es un mito. La apariencia de la vieja fortuna es tan artificial, tan construida, como la de cualquier nuevo rico. Es un disfraz, un decorado, una ilusión cuidadosamente diseñada. Fernando lo comprendió. Construyó Walt Disney no porque reflejara quién era él, sino porque proyectaba cómo quería ser visto. Y caímos en la trampa. Todavía caemos en la trampa. Piense en cómo se desarrolla esto hoy en día. Cuando alguien quiere demostrar que es rico, refinado y culto, nada llamativo ni de mal gusto, pero de buen gusto adoptan elementos de la estética Walt Disney. Muebles antiguos, colores sutiles, arte en las paredes, jardines formales, elegancia clásica y discreta.
Esto se considera elegante. Esto se considera sofisticado. ¿Pero por qué? Porque se considera de más buen gusto un castillo francés importado a Inglaterra y lleno de muebles hechos para María Antonieta que, por ejemplo, una mansión moderna de cristal y acero con arte contemporáneo. La respuesta es la tradición. O, más precisamente, la apariencia de tradición. La estética de Waddesdon indica que estás conectado con el pasado, con la historia, con las estructuras de poder establecidas. Dice, pertenezco aquí. Mi riqueza no es nueva ni rudimentaria. Es heredada, legítima y refinada. Aunque no lo sea, aunque, como Ferdinand, lo compraste todo ayer. El rendimiento funciona porque nosotros desear creer en ello. Queremos creer que existe la aristocracia natural, que algunas personas simplemente nacen para vivir en casas hermosas y apreciar las bellas artes. Pero no lo hay, y no lo son. La aristocracia es un sistema. La riqueza es una estructura. Y la estética son solo herramientas para justificar y mantener esa estructura. Por eso la verdad sobre Waddesdon, la verdad sobre los sirvientes, el antisemitismo, el poder político, la fragilidad, es tan importante. Porque una vez que ves detrás de la ilusión, ya no puedes dejar de verla. No puedes mirar Downton Abbey de la misma manera, una vez que entiendes que la vida elegante de arriba dependía enteramente del trabajo invisible de abajo. No se puede admirar una gran casa de campo de la misma manera cuando se sabe que fue construida con rentas extraídas a agricultores arrendatarios, o con ganancias de la explotación colonial, o con el trabajo de sirvientes que pagaban salarios de hambre. No puedes caer en la fantasía de la elegancia del viejo dinero una vez que entiendes que es una actuación diseñada para ocultar el poder y la explotación. Waddesdon, al abrir sus archivos y contar la historia completa, ha descorrido el telón. Y al hacerlo, nos ha dado una herramienta para ver a través de la ilusión en todas partes. Pero aquí está la verdad incómoda. La mayoría de la gente no quiere ver a través de la ilusión. Quieren la fantasía. Quieren creer en la belleza, la elegancia, la temporalidad. Quieren escapar a un mundo donde la riqueza es igual al gusto, donde el poder es merecido, donde todo es bello y nada duele. Y es por eso que la versión desinfectada de Waddesdon y lugares similares persistió durante tanto tiempo. Porque la verdad es más dura. La verdad es más confusa. La verdad plantea preguntas incómodas sobre quién se beneficia, quién sufre y qué estamos dispuestos a ignorar para mantener nuestras fantasías. Pero la verdad también es más importante. Porque mientras sigamos creyendo en la fantasía, seguiremos reproduciendo los sistemas que la crearon. Seguimos excusando la desigualdad porque pensamos que está ligada al gusto, la cultura o la tradición. Seguimos valorando el dinero viejo mientras demonizamos el dinero nuevo, como si la fuente de la riqueza marcara alguna diferencia moral. Seguimos ocultando el trabajo, la explotación, la violencia, porque reconocerlo arruinaría la estética. Y la estética, nos decimos, vale la pena preservarla. ¿Pero qué pasa si no lo es? ¿Qué pasaría si la estética no fuera solo una decoración inofensiva, sino propaganda activa de un sistema profundamente injusto? ¿Qué pasaría si la belleza de lugares como Waddesdon no estuviera separada del daño, sino construida sobre él, dependiendo de él, diseñada para oscurecerlo? ¿Qué pasaría si dejáramos de venerar la estética del dinero antiguo y empezáramos a preguntarnos, ¿quién pagó por esto y cuánto costó? Esta es la pregunta que Waddesdon, en su encarnación moderna, está empezando a plantearse. Y es la pregunta que deberíamos hacernos acerca de cada símbolo bello, elegante y atemporal de riqueza y poder que encontramos. Porque la respuesta es casi siempre la misma. Alguien pagó, alguien sufrió, alguien fue borrado. Y la casa, hermosa, duradera y costosa, fue construida para garantizar que nunca pensaras en ellos. Así que hemos recorrido la historia de Waddesdon. Hemos visto la belleza y la oscuridad, la riqueza y el miedo, el rendimiento y el coste. Ahora la pregunta es ¿qué significa? ¿Qué es Waddesdon hoy, en el siglo XXI? ¿Es un museo? ¿Un monumento? ¿Una advertencia? Todas esas cosas. Y algo más. Empecemos por lo obvio. Waddesdon sigue siendo hermoso. Hoy se puede visitar, recorrer sus salas doradas, pasear por los jardines y admirar el arte. La casa sigue ofreciendo una experiencia visual. La belleza es real, aunque la historia que la esconde sea compleja. Y eso es importante, porque la belleza importa, el arte importa, la artesanía, la historia, la conservación, todo tiene valor.
Wat Desdon es uno de los ejemplos mejor conservados de una casa Rothschild. Muchas de las demás han desaparecido, demolidas, saqueadas y reutilizadas. El Palacio de Viena fue destripado. La Casa de Frankfurt fue destruida durante la guerra. Incluso las casas que se conservan en Francia han sido reformadas, vendidas y divididas. Wat Desdon se conserva prácticamente intacto. Los muebles, la porcelana, las pinturas, casi todo sigue allí, dispuesto según la intención de Fernando. Así que, en cierto sentido, Wat Desdon es un museo. Un lugar donde se puede ver, con extraordinario detalle, cómo se veía un tipo particular de riqueza y poder a finales del siglo XIX. Pero no lo es justo un museo, porque Wat Desdon también funciona como espejo. Nos refleja nuestras propias actitudes sobre la riqueza, el poder y la clase. Cuando los visitantes recorren Wat Desdon, traen consigo sus propias suposiciones, sus propias fantasías, sus propias ideas sobre el significado de la antigua fortuna. Y la casa refuerza esas ideas o las desafía, según cómo se cuente la historia. Durante décadas, Wat Desdon reforzó la fantasía. Decía, así es la elegancia, así es la cultura. ¿No es hermoso? ¿No te gustaría vivir así? Y muchos visitantes lo deseaban, y todavía lo desean. Pero el Wat Desdon moderno, con su narrativa más honesta, plantea una pregunta diferente. ¿Realmente quieres esto? ¿Quieres la belleza, si viene con la explotación? ¿Quieres la elegancia, si se construye con trabajo invisible? ¿Quieres el poder, aunque te convierta en un objetivo? ¿Quieres pertenecer a un sistema que te sonreirá mientras afila sus cuchillos? Porque esa es la verdadera lección de la historia de Fernando. Pasó toda su vida intentando comprar aceptación, y fracasó. Construyó la casa más hermosa de Inglaterra. Coleccionó las obras de arte más exquisitas de Europa. Entretuvo a la realeza. Hizo generosas donaciones a la caridad. Desempeñó el papel del caballero inglés a la perfección. Y nada de eso lo salvó a él, ni a su familia, del prejuicio, la violencia y la pérdida. Wat Desdon sobrevivió, pero solo por un accidente geográfico. El imperio Rothschild quedó destrozado. La familia se dispersó. Su arte fue saqueado. Sus familiares fueron encarcelados, exiliados y asesinados. La riqueza no es sinónimo de seguridad. La cultura no era sinónimo de protección. Y la pertenencia, adquirida a través del desempeño, siempre fue condicional, siempre frágil, siempre revocable. Así que Wat Desdon también es una advertencia. Nos advierte que la bella superficie no lo es todo. Nos advierte que los sistemas de poder son siempre más frágiles de lo que parecen. Nos advierte que al prejuicio no le importa tu riqueza, tu cultura o tus contribuciones. Nos advierte que el trabajo siempre está oculto, siempre explotado, siempre borrado, a menos que hagamos el esfuerzo deliberado de verlo y reconocerlo. Nos advierte que la estética del viejo dinero, la apariencia de elegancia eterna y legitimidad heredada, es una actuación diseñada para justificar y ocultar la desigualdad. Y nos advierte que si seguimos creyendo en la fantasía, seguiremos reproduciendo el daño. Pero aquí está la cuestión. Wat Desdon también ofrece algo así como esperanza. No es una esperanza fácil. No es una esperanza reconfortante. Pero es la esperanza que nace de decir la verdad. Porque el hecho de que Wat Desdon ahora esté contando la historia completa, los sirvientes, el antisemitismo, el poder político, la fragilidad, significa que el cambio es posible. Significa que no tenemos que seguir repitiendo la versión desinfectada de la historia. Significa que podemos reconocer la belleza y el daño, el logro y el costo. Significa que podemos observar los sistemas de riqueza y poder, incluso los sistemas que producen cosas hermosas, y preguntarnos, ¿quién pagó por esto? ¿Quién se beneficia? ¿Quién sufre? Y esas preguntas, incómodas, confusas, complicadas, son el comienzo de la responsabilidad. Entonces, ¿qué es Wat Desdon al final? Es una casa, un museo, una obra de arte, una herramienta política, un refugio, una fortaleza, un escenario, una máquina, un símbolo, una advertencia, un espejo. Es todo eso, depende de cómo lo mires. Pero sobre todo, es una historia. Una historia sobre un hombre que intentó construir seguridad y pertenencia a partir de la belleza y la riqueza, y aprendió que ninguna de las dos era suficiente. Una historia sobre las personas que hicieron posible esa belleza y que fueron borradas de la narrativa. Una historia sobre una familia que podía comprar casi cualquier cosa excepto lo que más deseaba, aceptación incondicional.
Una historia sobre el desempeño de la legitimidad y la violencia que acecha debajo de la superficie. Una historia sobre cómo se utiliza la estética para justificar el poder y cómo la verdad puede perturbar esa justificación. Y la historia no ha terminado. Porque What Desdon sigue aquí. Sigue abierto. Sigue evolucionando. Nuevas investigaciones siguen surgiendo de los archivos. Nuevas exposiciones replantean la narrativa. Nuevas generaciones de visitantes recorren las salas y plantean nuevas preguntas. La casa no es un monumento estático al pasado. Es un espacio vivo de negociación histórica, donde decidimos colectivamente que queremos recordar, que queremos aprender y que queremos cambiar. Y eso es poderoso, porque la historia no se trata solo del pasado. Se trata del presente y el futuro. La forma en que contamos la historia de What Desdon, lo que enfatizamos, lo que ocultamos, lo que cuestionamos, moldea cómo pensamos sobre la riqueza, el poder, el trabajo y la pertenencia hoy. Si contamos la historia desinfectada, reforzamos la fantasía. Perpetuizamos el mito de que la riqueza equivale a legitimidad, que la belleza justifica la desigualdad, que algunas personas simplemente merecen vivir en palacios mientras otras friegan pisos. Pero si contamos la historia completa, la historia compleja, confusa e incómoda, creamos espacio para la rendición de cuentas, para la justicia, para el cambio. Así que aquí está mi desafío para ti. La próxima vez que vea una gran casa, una marca de lujo, un drama de época, un símbolo de la elegancia de la vieja fortuna, haga preguntas. ¿Quién construyó esto? ¿Quién lo pagó? ¿De quién es el trabajo oculto? ¿Qué intenta hacerme creer esta estética? ¿Y qué cambiaría si dejara de creerlo? Porque What Desdon está en todas partes. La actuación está en todas partes. La ilusión está en todas partes. Y la verdad, la dura, confusa y necesaria verdad, está esperando a ser vista. Si estás dispuesto a mirar,